Vamos a platicar ahora sobre el concepto de dignidad en un término un poco más filosófico. Quiero platicar contigo sobre este análisis para llevarlo poco a poco y poder entender juntos qué significa verdaderamente este término de dignidad, ya que hemos debatido un poco sobre si corresponde a una situación o corresponde al valor de una persona en función de sus acciones. Lo primero que tenemos que hacer es pensar en esa idea primaria que logramos durante la primera semana de clase. ¿Y de qué se trata? De entender que los seres humanos, igual que todos los demás animales, tenemos necesidades que queremos satisfacer. Y esas necesidades que queremos satisfacer lo hacemos en primera instancia para mantenernos en la existencia. Es decir, nos gusta mantenernos vivos, nos gusta seguir siendo. Y al sentir hambre queremos comer, al sentir frío queremos taparnos. Y así es como avanzamos en la vida buscando satisfacer dichas necesidades. Pero como vimos en la primera semana, esta satisfacción no se da de la misma manera en los animales que en los seres humanos. Para empezar, y ya lo hemos comentado, en los seres humanos lo primero que aparece es la libertad. Como veíamos en el video del perro y el desayuno, lo primero que haces al querer desayunar es pensar qué quieres hacer. Tienes una libertad que está anclada a tu entendimiento. Eres libre porque tienes la capacidad de reflexionar antes de reaccionar instintivamente de acuerdo al círculo funcional para satisfacer tu necesidad. Y esto lo haces en todos los entornos, de la misma manera en que cuando te gusta un muchacho o una muchacha, cuando quieres estudiar para un examen, cuando decides ir a un restaurante o no, cuando vas a ir incluso a realizar algún tipo de deporte o ejercicio, no hay momento en el que tu inteligencia no se meta, aunque sea unos microsegundos, para darte la capacidad de elegir. Y por tanto el hombre entonces satisface sus necesidades materiales, porque tiene que comer, con capacidades que al menos son un poco extrañas. Fíjate, la capacidad de entender y la capacidad de elegir. Y esa capacidad de entender y de elegir es justamente lo que quiero que entiendas por dignidad. La dignidad es la condición libre e inteligente de los seres humanos. Son esos dos los que nos facultan y nos abren el mundo a una realidad completamente distinta. Si tuviéramos que encontrar la fuente de nuestra separación abismal que habíamos hablado con los animales, está justamente en que podemos pensar y que pensar nos permite elegir las cosas que queremos hacer. Ante esta realidad nos damos cuenta de que como podemos pensar y elegir, entonces nuestra satisfacción de comernos una manzana o de hacer ejercicio o de poder correr o de hacer cualquier necesidad material que tengamos pasa siempre por el pensamiento. Y el pensamiento tiene una calidad interesante, parece al menos no ser material. ¿Qué quiere decir? Que nuestra razón parece ser una facultad que no está asociada a las cosas. Si te fijas, cuando digo pensar, digo y me toco el cerebro. Adelante en la siguiente unidad veremos un poco sobre si el cerebro es realmente el que piensa. Pero en el fondo hay una intuición de que el pensamiento no son las neuronas, que la conexión sináptica que hay en nuestra cabeza no es propiamente el entendimiento, sino que es una manifestación cuando pensamos. Y este pensamiento y libertad no pueden ser puestas en un espacio o en un lugar. Es decir, al no poder ocupar un espacio o un lugar, no podríamos definirlas propiamente como materia. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo es que logramos satisfacer necesidades materiales con facultades que parecen no tener las características materiales, sino que nos abren a un mundo completamente distinto? Esta es la condición de la persona, la que es libre porque entiende. Y por supuesto, esto arroja preguntas súper interesantes. ¿Será que alguien que ha padecido algún tipo de enfermedad o que tiene algún tipo de problema orgánico en el cerebro y por tanto no puede ejercer su pensamiento y por tanto no puede elegir qué desayunar en la mañana, es menos persona que otra? ¿Qué piensas?